Excelentes tiempos en los que estén viviendo, mis amados hermanos. Les doy la bienvenida en esta hora a este espacio de lectura y de reflexión bíblicos. Esperando que se encuentre muy bien. Nosotros por acá listos para el día de hoy compartir con cada uno de ustedes el capítulo 4 de este Evangelio de Juan. Gracias a Dios por su fidelidad hacia con nosotros, mis amados. Podemos en esta hora estar muy agradecidos con el Señor por su fidelidad y por lo bueno que Él es. Está listo en esta hora para considerar y aplicar de este capítulo lo siguiente, mis amados. Nos dice por aquí el devocional: el viento sopla de donde quiere, y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan capítulo 3 versículo 8. ¿Qué ilustración más apropiada para enseñarnos acerca del Espíritu Santo de Dios? Jesús lo comparó con al viento. Piensa en el viento por un momento. No lo podemos ver. No sabemos dónde empieza a moverse ni dónde decide parar. Sin embargo, solo un poco o un loco negaría pues su existencia. Todos estamos de acuerdo en que es una fuerza que puede tranquilizar o aterrorizar a cualquiera, según las circunstancias. Cuando el Espíritu de Dios empieza a trabajar en una persona, los demás verán el efecto de su obra, aunque no vean al Espíritu Santo. Cuando uno recibe a Jesucristo en su corazón por la fe, el Espíritu comienza su trabajo invisible. Entre otras muchas cosas, se puede observar una nueva alegría en los ojos, una reverencia especial hacia Dios, un saneamiento progresivo de malos hábitos, una limpieza del vocabulario y en general un deseo ferviente de seguir a Jesús. Mire qué características tan apropiadas, mi amado, y tan específicas nos está dando aquí acerca de las personas cuyas vidas tienen el Espíritu Santo. Y aquí nos está dejando claro qué obras está haciendo el Espíritu Santo en tales personas. El Espíritu de Dios será invisible, pero su obra, mi amado hermano, hermana, no lo es. Qué precioso, mis amados. Vámonos al capítulo número 3 en esta hora. Y enseguida pasamos a lo que viene siendo el comentario de este capítulo. Sean todos bienvenidos. Capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El amigo del esposo. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que viene de arriba. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Terminamos este capítulo número 3 con una advertencia bastante fuerte, mis amados. Vámonos de esta manera a lo que viene siendo el comentario de este capítulo. En esta hora estamos, les recuerdo, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, de estos 36 versículos que contiene el capítulo, los cuales acabamos de ver. Podemos ampliar lo siguiente. Iniciamos en el versículo número 1, donde nos habla acerca de Nicodemo, quien era fariseo y miembro del concilio, llamado Sanedrín, un grupo de líderes religiosos que Jesús y Juan el Bautista criticaron a menudo por su hipocresía. Si desea más información sobre los fariseos, puede ver una nota en el capítulo de Mateo 3, versículo 7. Muchos fariseos estaban celosos de Jesús porque socavaba su autoridad y debatía sus puntos de vista. Pero Nicodemo indagaba y creía que Jesús tenía respuestas. Aunque era un erudito, fue a Jesús para instruirse. Aquí viene una enseñanza a nosotros, mis amados, y es que no importa cuán inteligente o educado uno sea, debe acercarse a Cristo con un corazón abierto y dispuesto a fin de que le enseñe la verdad acerca de Dios. Versículo 1. Nicodemo fue a Jesús pese a que pudo haber
enviado a uno de sus asistentes. Quiso examinar a Jesús personalmente para distinguir entre hecho o rumor. Quizás temía que sus colegas, los fariseos, criticaran su visita, y por eso fue cuando ya era de noche. Más tarde, cuando entendió que Jesús era en realidad el Mesías, habló abiertamente en su defensa, esto en el versículo 50 y 51 del capítulo 7. Como Nicodemo, debemos examinar a Jesús personalmente, mis amados. Otros no lo pueden hacer en nuestro lugar. Luego, si creemos que es lo que Él dice ser, querremos hablar en público a su favor. Mi amado hermano, esto qué precioso es cuando uno puede tener una seguridad, una certeza de lo que se habla, de lo que se ve, mis amados, de lo que se siente, ¿verdad? Y cuando uno tiene esta posibilidad de exponerse de esta manera a la palabra y compartirla, pues mi amado, sí hay este deseo, sí hay esta seguridad de poder hablar o afirmar todas aquellas verdades que están escritas en la Biblia en favor de Jesucristo o que nos hablan de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a continuar con el capítulo y el versículo 3 nos hace esta pregunta: ¿sabía Nicodemo acerca del reino? Por las Escrituras sabía que Dios regiría, que lo restauraría en la tierra y que pertenecería al pueblo de Dios. Jesús reveló a su devoto fariseo que el reino sería para todo el mundo, no solo para los judíos, y que Nicodemo podía pertenecer a él si personalmente nacía de nuevo. Esto en el versículo 5. Este era un concepto revolucionario. El reino es algo personal, no nacional ni étnico. Y para entrar en él se requiere arrepentimiento y renacimiento espiritual. Jesús más tarde anunció que el reino de Dios está en el corazón de los creyentes mediante la presencia del Espíritu Santo. Esto también se confirmó en Lucas 17:21. Su pleno cumplimiento será cuando Jesús regrese a juzgar al mundo y destruya para siempre al maligno. Y esta profecía la encontramos en Apocalipsis capítulo 21, 22, versículos 5 y 6. De agua y del Espíritu. Esta frase quizás se refería a, número 1, al contraste entre el nacimiento físico, o sea, agua, y el nacimiento espiritual, espíritu. O, número 2, a ser regenerados por el Espíritu y renacidos por el bautismo. El agua también podría representar la acción limpiadora del Espíritu Santo de Dios, según Tito 3:5. Sin duda, Nicodemo debe haber estado familiarizado con las promesas de Dios de Ezequiel 36 del 25 al 26. Jesús explica la importancia del nuevo nacimiento espiritual, manifestando que no entraremos al reino por ser buenos, sino por experimentar ese nuevo nacimiento. Qué precioso, mis amados. Entonces no es por obras, para que nadie se gloríe. Nicodemo como personaje, mis amados, Dios es especialista en hallar y cambiar a personas que consideramos difíciles de alcanzar. En el caso de Nicodemo, le tomó un poco de tiempo salir de la oscuridad, pero Dios fue paciente con su creyente, pues encubierto, pudiéramos decir. Temeroso de ser descubierto, Nicodemo procuró ver a Jesús de noche. Las conversaciones diurnas entre los fariseos y Jesús tendían a ser antagónicas, pero Nicodemo en verdad quería aprender. Tal vez consiguió mucho más de lo que esperaba, un desafío a una nueva vida. Sabemos muy poco de Nicodemo, pero sí sabemos
que de ese encuentro nocturno salió un hombre cambiado. Se marchó con una comprensión nueva de Dios y de sí mismo. Nicodemo aparece más tarde como parte del concilio. En medio de la discusión en que se buscaban formas de eliminar a Jesús, planteó el asunto de la justicia. Habló en favor o a su favor a pesar de que rechazaron su objeción. Empezaba a cambiar. La última semblanza de Nicodemo nos muestra que se une a José de Arimatea en el trámite de solicitar el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Tomando en cuenta el riesgo que esto significaba, Nicodemo daba un paso audaz. Su crecimiento espiritual no se detenía. Si busca un crecimiento paulatino, no una perfección instantánea, mis amados. Pregunta para cada uno: ¿de qué manera su actual crecimiento espiritual concuerda con el tiempo que lleva de conocer a Jesús? Ándele. Mire que no es una exigencia, o sea, no es así como que en la primaria, secundaria y preparatoria como que es muy marcado el tiempo que uno tiene que cursar los ciclos escolares, ¿verdad? De tal año a tal año son tantos años de cada etapa, ¿no? En la vida del cristiano, del creyente, cuando nace de nuevo, pues no hay un mínimo que usted diga, ¿no? O sea, tienes un año para lograr esto, ¿no? O tienes meses para lograr este objetivo. Mas, sin embargo, mis amados, claro que sí se puede determinar el avance de una persona como por sus obras, por sus frutos lo conoceréis. Pero esta pregunta que nos hace aquí es una pregunta muy personal, mis amados. Es una pregunta que yo le invito a que usted reflexione en usted mismo, no piense en nadie más. ¿De qué manera actual, hoy, su crecimiento espiritual concuerda con llevar o le ha llevado a conocer a Jesús, pues? Es triste que muchas veces hay cristianos que lo dicen con orgullo, ¿verdad? Tengo 25 años en el Evangelio. Y muchas veces, pues tristemente, sus frutos no muestran a Cristo en sus vidas. La intención no es criticar a estas personas, pero sí dejar claro que no es algo normal. Sí dejar claro que sí tenemos que cuestionarnos. Puntos fuertes y logros de Nicodemo. Uno de los pocos líderes religiosos que creyó en Jesús. Un miembro del poderoso concilio judío. Un fariseo al que sedujeron el carácter y los milagros de Jesús. Con José de Arimatea sepulta a Jesús. ¿Cuáles fueron sus debilidades de este hombre? Bueno, limitado por su temor a mostrarse en público como seguidor de Jesús. Lecciones de su vida. A menos que nazcamos otra vez, nunca entraremos en el reino de Dios. Dios puede cambiar a quienes consideramos inalcanzables. Dios es paciente, pero persistente. Si estamos dispuestos, Dios puede usarnos. Datos generales: don de Jerusalén, ocupación, líder religioso contemporáneos: Jesús, Anás, Caifás, Pilato, José de Arimatea. Versículo clave: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Juan capítulo 3 versículo 4. La historia de Nicodemo se narra en Juan 3 del 1 al 21 y Juan 7 del 50 al 52, así como en el capítulo 19 versículos 39 y 40. Continuamos con el versículo 6 de este capítulo 3. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bien, mis amados, espero ser lo más claro en esta parte, como nos lo dice el comentario, para cada uno de ustedes, ya que hoy en día existen tantas doctrinas, tantas corrientes, tantas formas erróneas, lamentablemente, de referirse, de mirar, de abordar, de acercarse al Espíritu Santo. Pero mire, Dios es tres personas en una.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios se hizo hombre en Jesús a fin de morir por nuestros pecados. Resucitó de la muerte para ofrecer salvación a todos mediante la renovación espiritual y el nuevo nacimiento. Cuando Jesús ascendió al cielo, su presencia física dejó la tierra, pero prometió enviar al Espíritu Santo al grado que su presencia espiritual continuaría entre los seres humanos. Hay una afirmación y referencia de esto en Lucas 24:49. El Espíritu Santo por primera vez vino para estar a disposición de todos los creyentes en Pentecostés, que es descrito en el libro de Hechos capítulo 2. En los tiempos del Antiguo Testamento el Espíritu Santo dotaba de poder a ciertas personas y solo para asuntos determinados. Pero ahora, mis amados, hoy todos los creyentes tienen el poder del Espíritu Santo a su disposición. Si usted desea más información acerca del Espíritu Santo, se nos invita a leer el capítulo 14, versículos del 16 al 28. También Romanos 8:9, 1 de Corintios 12:13 y 2 de Corintios 1:22. El versículo 8 nos dice que Jesús explicó que no podemos controlar la obra del Espíritu Santo. Él obra de maneras imprevisibles o incomprensibles. Así como uno no pudo controlar su nacimiento físico, tampoco podrá controlar su nacimiento espiritual. Es un regalo de Dios, dado por el Espíritu Santo. Romanos 8:16, según 1 de Corintios 2, 10 al 12 y 1 de Tesalonicenses 1, del 5 al 6, lo mencionan. Versículos 10 y 11. Este maestro judío conocía muy bien el Antiguo Testamento, pero no había entendido lo que decía del Mesías. Conocimiento, mis amados, no es salvación. Se lo vuelvo a repetir, y por si hay algún ateo por ahí que esté escuchando esto, conocimiento no es salvación. ¿Debería usted conocer la Biblia? Claro que sí, pero algo mucho más importante es entender al Dios que revela y la salvación que ofrece, mis amados. Así es que consideremos, por favor, mis amados, versículo 14 al 15. Cuando los israelitas vagan por el desierto, Dios envió una plaga de serpientes para castigarlos por su actitud rebelde. Los sentenciados a muerte por causa de su mordedura de serpientes podían curarse al obedecer a Dios y mirar a la serpiente de bronce que se levantó, creyendo que Él podría sanarlos si lo hacían. Esta historia se narra en Números capítulo 21, versículos 8 al 9. Bien, pues mirar a Jesús en busca de salvación tiene los mismos efectos. Dios nos preparó este modo de ser salvos de los efectos mortíferos de la mordedura del pecado. El único que puede salvar, mis amados, y perdonar es nuestro Señor Jesucristo. Y es el único que tenemos que voltear, mis amados, nuestra vista. Es en quien debemos esperar. El versículo 16 nos menciona que todo el Evangelio se centra en este versículo. El amor de Dios no es estático ni egoísta, sino que se extiende y atrae a otros así. Dios establece aquí el verdadero molde del amor, la base de toda relación de amor. Si uno ama a alguien profundamente, está dispuesto a darle amor a cualquier precio. Dios pagó con la vida de su Hijo, el más alto precio que se puede pagar. Jesús aceptó nuestro castigo, pagó el precio de nuestros pecados y luego nos ofreció una nueva vida que nos compró con su muerte. Cuando predicamos el Evangelio a otros, nuestro amor debe ser como el suyo.
y estar dispuesto, mis amados, a renunciar a nuestra comodidad y seguridad para que otros reciban el amor de Dios como nosotros. Ay, mi amado, qué precioso es saber que tenemos un Dios que nos ama. Un Dios tan personal, tan maravilloso, mis amados, que ha hecho todo para que usted y yo tengamos ahora la libertad y la capacidad de acercarnos confiadamente. Ahora, qué precioso saber que cuando compartimos a otro, compartimos por amor, con amor también. Nadie nos obliga. El estar haciendo estos devocionales, mis amados, estas transmisiones, es por amor al Señor, es por aprender más, es por compartir con cada uno de ustedes. Se hace con amor. Versículo 16. Muchas personas rechazan la idea de vivir para siempre porque viven vidas tristes. Pero la vida eterna, mis amados, no es una extensión de la miserable vida mortal del hombre. Vida eterna es la vida de Dios encarnada en Cristo que se da a todos los que creen como garantía de que vivirán para siempre. No es vida. No esa vida. No hay muerte, mis amados. No hay enfermedad. No hay enemigo, no hay demonios ni pecado. Cuando no conocemos a Cristo, tomamos decisiones pensando que esta vida es todo lo que tenemos. Pero en realidad, esta vida es solo el comienzo de la eternidad. Así que empiece, por lo tanto, a evaluar todo lo que sucede desde una perspectiva eterna. Ay, mi amado, qué preciosa palabra para nuestras vidas hoy. Va a tomar una decisión, piénselo a eternidad. ¿Cómo me va a afectar esto? ¿Afectará mi relación con Dios? ¿Cómo glorifico al Señor con esto? Mire que si no hubiera esta parte de la eternidad, pues bueno, no importaría lo que hiciésemos, al cabo no hay nada más. El versículo 16 nos menciona creer. Creer es más que una reflexión intelectual de que Jesús es Dios. Creer significa depositar nuestra confianza en Él, que es el único que nos puede salvar. Creer es poner a Cristo al frente de nuestros planes presentes y nuestro destino eterno. Creer es confiar en su palabra y depender de Él para cambiar. Si nunca ha confiado en Cristo, mi amado hermano, haga suya esta promesa de vida eterna. Y crea, por favor, mis amados. Creamos con esa seguridad que solo nos da la palabra. Versículo 18. Muchas veces la gente trata de salvarse de lo que teme, poniendo su fe en cosas que tienen o hacen. Hay quien pone su confianza en las buenas obras, en su capacidad o inteligencia. Incluso hay quienes ponen su confianza en el dinero o posesiones. Pero solo Dios puede salvarnos de lo que en verdad debemos temer: la condenación eterna. Confiamos en Dios, reconociendo la insuficiencia de nuestros esfuerzos por alcanzar la salvación y pidiéndole que haga su obra en nuestro favor. Cuando Jesús habla acerca de el que no cree, se refiere a quien le rechaza por completo o hace caso omiso de él, no al que tiene dudas momentáneas. Mi amado hermano, esto es válido, yo creo que también es necesario que lo mencionemos. Yo creo que todos podemos llegar a tener dudas momentáneas, no entender algo referente a Dios, a su palabra. Mas sin embargo, estas dudas es muy diferente a tomar la actitud o la posición de no creo y no quiero.
tenemos que creer. Yo le invito. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Si no hay quien les hable. Y yo creo que muchas veces más que palabras, mis amados, nuestros hechos, nuestras actitudes también hablan. Y creer en Dios, como lo estamos viendo, va más allá de solamente un concepto intelectual. Son vidas transformadas. Son corazones enamorados del Señor que quieren hacer algo para agradar a Dios y para bendecir a quienes lo rodean. Y si aún así hay quien no quiere creer, mi amado, bueno, hay un rechazo, pero deja claro la advertencia. Mire, versículos 19 y 21. Muchas personas no quieren que sus vidas queden expuestas a la luz de Dios, porque temen lo que pueda estar o se pueda revelar. Hay quienes no quieren cambiar. No se sorprenda de que personas así se sientan amenazadas por el deseo suyo de obedecer a Dios y hacer lo que es bueno. Temen que la luz que hay en usted ponga al descubierto algo oscuro en sus vidas. Pero tome esta palabra para su vida, mi amado. No se desanime. No se desanime, por favor. Manténgase en oración por ellas. ¿Qué es lo que pedimos en oración por la gente que aún no comprende lo que el Señor hace? Bueno, pedimos que el Señor obre para que comprendan que es mejor vivir en la luz que en la oscuridad. Señor, ilumina. Ilumina a todo aquel que se encuentra perdido. Todo aquel que se encuentra con una venda grande en los ojos que no les permite ver tu luz. Versículo 25. Algunas personas buscan puntos discrepantes para sembrar semillas de discordia, descontento y duda. También los hay, Juan el Bautista terminó esta discusión teológica hablando de su devoción a Cristo. Es contraproducente, mis amados, forzar a otros a que crean como nosotros. Es mejor hablarles de nuestra entrega personal a Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Después de todo, ¿quién puede refutarnos eso? Así es que, mi amado, no es que queramos convencer a alguien, mis amados. Es mostrar o hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Es hablar de cómo nosotros le vemos a Él. Claro, el anhelo es que todos puedan experimentar esto. Pero, mi amado, a fuerza ni los zapatos entran, dicen, ¿verdad? El dicho. Esto no es a fuerzas. Versículo 26. Los discípulos de Juan el Bautista estaban confundidos porque la gente seguía a Jesús y no a Juan. Es fácil que nuestros celos germinen cuando aumenta la popularidad del ministerio de otra persona. Sin embargo, debemos recordar que nuestra verdadera misión es lograr que las personas sigan a Cristo y no a nosotros. Mi amado hermano, esta palabra, al menos personalmente, a mí ha sido de guía y ayuda como no tiene una idea. Que el Señor deposite dones y talentos en uno y en otros, y ver cómo otros pues logran, ¿verdad?, tal vez avanzar más, hacer más cosas que uno. Es motivo para darle gloria a Dios y para saber y reconocer que la finalidad es la misma, mis amados, que las personas conozcan al Señor, hacer su voluntad. Aquí no hay competencia, mis amados. Todos somos, bueno, aquellos que hemos reconocido nuestros pecados y que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, según lo que hemos visto hasta este día en este capítulo, quienes hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Somos uno en Cristo, mis amados.
Somos parte de la familia, somos parte del reino. Entonces aquí no hay competencia. Dios usa a quien se dispone y obviamente a quien Dios quiere. Versículo 27. ¿Por qué Juan el Bautista siguió bautizando después que Jesús entró en escena? ¿Por qué no se convirtió también en discípulo? Juan explicó que como Dios fue el que le dio ese trabajo, debía continuarlo hasta que lo llamara a hacer otra cosa. El propósito principal de Juan era conducir a la gente a Cristo. Cuando Jesús ya había comenzado su ministerio, Juan podía seguir guiando a la gente a Jesús. Versículo 30. La disposición de Juan a menguar en importancia muestra su humildad. Los pastores y otros cristianos pueden sentirse tentados a enfatizar más el éxito de su ministerio que a Cristo. Cuídese, mi amado. Cuidémonos de los que ponen más énfasis en sus logros que en el reino de Dios. Versículo 31 al 35. El testimonio de Jesús era confiable porque vino del cielo y hablaba de lo que vio allí. Sus palabras eran las mismas de Dios. Toda su vida espiritual depende de cómo responde a una sola pregunta: ¿quién es Jesucristo? Si acepta a Jesús únicamente como un profeta o un maestro, tendrá que rechazar sus enseñanzas, puesto que él declaró que era hijo de Dios, incluso que era Dios mismo. La evidencia del Evangelio de Juan es la verdadera o la verdad dinámica, pues, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, el que fue desde el principio y seguirá viviendo para siempre. Este mismo Jesús nos ha invitado a aceptarlo y vivir con él eternamente. Mis amados, cuando entendemos quién es Jesús, nos sentimos compelidos a creer también lo que dijo. Así que, mi amado, ¿quién es Jesús para usted? ¿Es su Salvador? ¿Es su Dios también? ¿Su libertador? Gloria al Señor para siempre. Versículo 34. El Espíritu de Dios estaba sobre Jesús sin límite y sin medida. Por lo tanto, Jesús fue la suprema revelación de Dios a la humanidad. Hebreos 1:2 también lo menciona. Versículo 36. Jesús dice que todo el que cree en él tiene, no dice tendrá, dice tiene vida eterna. La vida eterna se recibe cuando uno se une a la vida de Dios, la cual por naturaleza, mis amados, es eterna. Así que la vida eterna comienza en el momento del nacimiento espiritual, mis amados. Así es que yo no voy a vivir una vida eterna, yo ya estoy viviendo esa vida, porque Cristo ya está en mí. A Dios la gloria. Versículo 36. Juan, el escritor de este evangelio, demostró que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Establece ante nosotros la gran alternativa en la vida. A nosotros nos toca elegir hoy a quién obedeceremos. Y Dios quiere que lo elijamos a Él. Postergar nuestra elección es decir no a Cristo. La indecisión es una decisión fatal. Así es que de esta manera, mis amados, así como el capítulo, concluimos también el comentario. Indecisión. Una decisión fatal. Así es que, mi amado hermano, ¿qué es lo que va a decidir?
Y si ya decidió mi amado hermano, que es lo que yo creo y quiero, ¿verdad? ¿De qué manera está viviendo? Durante una clase la semana pasada acerca de evidencias cristianas, se llama esa materia. Nos decía la asesora de la materia, hermana Bertalicia, y respetos para la hermana, una hermana muy preparada. Y mencionaba ella acerca de 2 preguntas que el Señor tal vez nos haga cuando estemos, ¿verdad? Que tengamos que rendir cuentas en su presencia. Que llegue la muerte física de este mundo, ¿verdad? Pero en miras a iniciar nuestra vida, pues ahora sí que en su reino, en el cielo, si podemos decirlo. Las 2 preguntas que ella mencionaba es: ¿quién fue Jesucristo para ti? ¿Y qué hiciste con él? ¿Qué hiciste con los dones y talentos? Y esta misma pregunta yo se la hago a usted en esta hora. ¿Quién es Jesucristo para usted? Y si usted ya tiene claro quién es, ¿qué está haciendo con él? Para usted y para con otros. Que el Señor nos ayude. A Dios la gloria por sobre todas las cosas. Bendiciones en esta hora para nuestra manita Araceli Díaz Campos, presente por aquí, nos escribe: bendiciones, bendecido, buenos días, bendiciones. Dice nuestro hermano Ralis Mejía: buenos días, Dios los bendiga, amén, amén. Bendiciones para mi hermanito Raúl, Dios me lo bendiga, mi hermano. Nuestra hermana Gladys Cabrales presente: Dios les bendiga, mis hermanos, amén, amén. Dice nuestra hermanita Alejandra Zúñiga: bendiciones para todos, amén, amén. Presentes por acá nuestra hermana Irma, nuestra hermana Belia, nuestra hermana Elizabeth. Por aquí pone mi hermanita Elizabeth: buenos días, bendiciones, mis amados hermanos, igualmente. Presente también por acá nuestro hermano César Rivera: bendiciones. Dice amén nuestra hermanita Elizabeth, al igual que presente nuestra hermanita Berta Purciaga, Dios me la bendiga. Cada uno de ustedes, mis amados, a quienes han estado presentes por acá también en TikTok, ¿verdad? En algún momento, en algún tiempo, les bendigo en el amor del Señor a cada uno. Deseando que esta palabra, mis amados, híjole, es que la palabra es penetrante, ¿verdad? Más que una espada de 2 filos, va hasta lo más profundo de nuestro ser y remueve todo y así tiene que ser, mis amados. Ojalá y que esta palabra sea de bendición, mucha bendición para usted y que por medio de usted pueda ser de bendición también para otros. Así es que, mi amado, no se quede callado. Hable, no solo con palabras, con sus hechos, con sus acciones. Que Jesucristo more en su vida, que usted ha nacido de nuevo, que usted es una nueva criatura y que usted y yo estamos llenos del amor de Dios, ¿verdad? Y ese amor, mis amados, echa fuera todo temor, y ese mismo amor también nos lleva a amar a otros de manera correcta. Así es que, mi amado, si le amamos es porque Él nos amó primero, y si hacemos algo es por gratitud a Él. A Dios la gloria por siempre. Amén, gloria a Dios, dice mi hermanita Elizabeth Rubio. Amén, amén, mi hermanita. Amados, si Dios nos da vida el día de mañana, nos vemos en otra transmisión para otro capítulo más, aquí del Evangelio de Juan. Excelente tiempo para todos, mis amados. Excelente día. Ánimo. Bendiciones.